Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a hacer un recorrido por 15 series turcas subtituladas que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Si has oído bien, 15 joyas televisivas que te atraparán desde el primer capítulo y te dejarán con ganas de más. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Prometo que no te arrepentirás. Además, al suscribirte, formas parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las historias bien contadas. Y si ya eres parte de la familia, un abrazo gigante para ti. Ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este ranking de series turcas que he preparado con mucho cariño para ustedes. Recuerden que esto es una opinión personal, así que los invito a dejar sus propias recomendaciones en los comentarios. Me encanta leerlos y descubrir nuevas series. Empezamos con una serie que seguramente ya muchos conocen, pero que merece estar en esta lista, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es pura energía y positividad. Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles, termina involucrada en el mundo de la publicidad gracias a un malentendido. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre ellos es innegable, y su historia de amor es simplemente adorable. Además, la serie está llena de personajes secundarios entrañables y situaciones divertidísimas. Si buscas una serie ligera, romántica y que te levante el ánimo, Erkenci Kuş es tu opción. Pero, ¿qué hace a Erkenci Kuş tan especial? Más allá de la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, quienes interpretan a Sanem y Can, respectivamente, la serie se destaca por su optimismo y su enfoque en la superación personal. Sanem no es solo una protagonista pasiva que espera a ser rescatada. Ella es una joven con sueños y ambiciones que lucha por alcanzar sus metas, a pesar de los obstáculos que se le presentan. Can, por su parte, representa al hombre moderno que valora la libertad, la aventura y la autenticidad. Su relación se basa en la honestidad y la confianza mutua, lo que la convierte en un modelo a seguir para muchas parejas. Además, la serie explora temas como la importancia de la familia, la amistad y la lealtad, lo que la hace aún más atractiva para el público. Los paisajes de Estambul y sus alrededores, capturados con una fotografía impecable, añaden un toque mágico a la historia. Erkenci Kuş no es solo una comedia romántica, es una celebración de la vida y el amor en todas sus formas. Continuamos con Kara Sevda, o Amor Eterno. Prepárense para un drama intenso, lleno de pasión, intriga y giros inesperados. Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada, se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kara Sevda es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el poder del amor y la lucha contra la adversidad. Las actuaciones son impecables y la trama te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Kara Sevda es mucho más que un simple melodrama, es un estudio profundo de la condición humana, la ambición, la venganza y el sacrificio. Kemal y Nihan son personajes complejos con virtudes y defectos, que se ven atrapados en un torbellino de emociones y circunstancias que los superan. Emir, el antagonista, es un villano carismático y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. La serie plantea preguntas difíciles sobre la moralidad, la justicia y el precio del amor. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a la persona que amas? ¿Es posible superar las barreras sociales y económicas para encontrar la felicidad? Kara Sevda no ofrece respuestas fáciles, pero sí te invita a reflexionar sobre estas cuestiones fundamentales. La dirección de arte es impecable, recreando a la perfección la atmósfera opulenta de la alta sociedad turca y la crudeza de los barrios marginales. La banda sonora, con canciones emotivas y melodías melancólicas, complementa a la perfección el tono de la serie. Kara Sevda es un drama que te tocará el corazón y te dejará pensando mucho tiempo después de haber terminado de verlo. La siguiente en la lista es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Si te gustan las series de época con batallas espectaculares, intrigas políticas y personajes heroicos, esta es para ti. La serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano.
Veremos sus luchas contra los bizantinos, los templarios y otras tribus, su búsqueda de justicia y su firme fe en Alá. Dirilis, Turul, es una serie visualmente impresionante, con una banda sonora emotiva y una historia que te enganchará desde el principio. Prepárate para sumergirte en el mundo medieval de Anatolia. Dirilis, Turul, no es solo una serie de acción y aventuras, es una epopeya histórica que explora los orígenes del Imperio Otomano y la vida de uno de sus fundadores. Ertuğrul Gazi es un líder carismático y valiente que se enfrenta a la adversidad con honor y determinación. La serie muestra sus luchas por unir a su tribu, proteger a su pueblo y establecer una nueva nación. Además, Dirilis, Ertuğrul explora temas como la fe, la justicia, la lealtad y el sacrificio. Los valores que defiende Ertuğrul son universales y atemporales, lo que hace que la serie sea relevante para el público actual. La producción es de alta calidad, con escenarios impresionantes, vestuario auténtico y efectos especiales convincentes. Las escenas de batalla son espectaculares y están coreografiadas con maestría. La banda sonora, con música tradicional turca y melodías épicas, crea una atmósfera envolvente que te transporta al mundo medieval de Anatolia. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te educará, te entretendrá y te inspirará. Ahora cambiamos de género con Çukur o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal te sumerge en el peligroso barrio de Çukur, gobernado por la familia Koval. Cuando la familia se ve amenazada por un nuevo grupo criminal, Yamak, el hijo pródigo, regresa para proteger a su familia y su hogar. Çukur es una serie con mucha adrenalina, personajes complejos y una trama llena de suspense. La música es excelente y la ambientación te hará sentir como si estuvieras en el corazón de Estambul. Çukur es una serie que te atrapa desde el primer minuto con su ritmo frenético, sus personajes carismáticos y su trama llena de giros inesperados. El barrio de Çukur es un mundo aparte con sus propias reglas y códigos de honor. La familia Koval es la que manda, pero su poder se ve amenazado por nuevos enemigos que quieren hacerse con el control. Yamak, el hijo pródigo, es un personaje complejo que regresa a Çukur después de años de ausencia para proteger a su familia. Se ve obligado a enfrentarse a su pasado y a tomar decisiones difíciles que cambiarán su vida para siempre. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención. La música es un elemento fundamental de Çukur, con canciones de rap y hip hop que reflejan la cultura y el espíritu del barrio. La ambientación es realista y cruda, mostrando la vida en las calles de Estambul con sus luces y sus sombras. Çukur es una serie que te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Seguimos con Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Yaman, un joven con un pasado difícil, es acogido por un abogado rico y poderoso, Selim Serez. Yaman se traslada a Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira, una chica hermosa y popular con la que establece una conexión inmediata. Medcezir es una serie sobre el amor, la amistad, las segundas oportunidades y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Es una serie juvenil, pero con temas universales que la hacen atractiva para todo tipo de público. Medcezir es una adaptación inteligente y bien hecha de DOC, que logra capturar la esencia de la serie original al tiempo que la adapta al contexto cultural turco. Yaman es un personaje complejo que lucha por superar su pasado y encontrar un futuro mejor. Mira es una chica privilegiada que se siente atrapada en su mundo y busca algo más. Su relación es un choque de mundos, pero también una fuente de inspiración y crecimiento mutuo. La serie explora temas como la desigualdad social, la presión familiar, la adicción y la búsqueda de la identidad. Los personajes secundarios son interesantes y bien desarrollados, cada uno con sus propios problemas y motivaciones. La música es un elemento importante de Medcezir, con canciones pop turcas que reflejan el estado de ánimo de los personajes y la atmósfera de la serie. La ambientación es lujosa y glamurosa, mostrando la vida en los barrios ricos de Estambul. Medcezir es una serie que te entretendrá, te emocionará y te hará reflexionar sobre la vida. La sexta serie que quiero recomendarles es Fi, una serie psicológica con un toque de thriller. Can Mañay, un famoso psicólogo, se obsesiona con Duru, una joven bailarina. A través de manipulaciones y estrategias psicológicas, Can intenta acercarse a Duru, pero sus acciones tienen consecuencias inesperadas. Fi es una serie intensa, provocadora y con un ritmo trepidante. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantendrá pensando mucho después de terminar de verla.
Fi es una serie que te desafía y te perturba con su exploración de la obsesión, la manipulación y el poder. Cam Mañay es un personaje fascinante y aterrador, un psicólogo brillante que utiliza sus conocimientos para controlar a los demás. Duru es una joven vulnerable que se convierte en el objeto de su obsesión. La serie plantea preguntas difíciles sobre la ética, la moralidad y los límites de la libertad. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para conseguir lo que quiere? ¿Cuáles son las consecuencias de la manipulación psicológica? Fi no ofrece respuestas fáciles, pero sí te invita a reflexionar sobre estas cuestiones incómodas. La dirección es innovadora y arriesgada, con imágenes impactantes y un ritmo narrativo que te mantiene en tensión constante. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Serine y Sarkaya como Duru y Mehmet Gunsur como Cam Mañay. La banda sonora es inquietante y atmosférica, creando una sensación de suspense y paranoia. Fi es una serie que te dejará sin aliento. Ahora, vamos con Soz o La Promesa. Esta serie de acción y drama militar sigue a un equipo de soldados de las fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Yavuz Karasu, un comandante condecorado, lidera a su equipo en misiones peligrosas para proteger a su país. Soz es una serie con mucha acción, efectos especiales impresionantes y una trama que te hará sentir orgullo por los héroes que defienden a su país. Es una serie patriótica, pero también explora temas como el sacrificio, la lealtad y el dolor de la guerra. Soz es una serie que te sumerge en el mundo del combate y el sacrificio de los soldados de las fuerzas especiales turcas. Yavuz Karasu es un líder carismático y valiente que se dedica a proteger a su país del terrorismo. Su equipo es un grupo de hombres y mujeres con diferentes orígenes y personalidades, pero unidos por un mismo objetivo. La serie muestra las misiones peligrosas que realizan, los desafíos que enfrentan y los sacrificios que hacen por su país. Soz también explora temas como el estrés postraumático, la pérdida y el impacto de la guerra en las familias de los soldados. La acción es intensa y realista, con efectos especiales impresionantes y escenas de combate coreografiadas con maestría. La música es emotiva y patriótica, creando una atmósfera de heroísmo y sacrificio. Soz es una serie que te hará sentir orgullo por los héroes que defienden a su país. La octava serie que recomiendo es Ask Laftan Al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica narra la historia de Hayat, una joven de origen humilde que finge ser otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el jefe de la empresa, un hombre rico y exitoso pero también frío y distante. A pesar de sus diferencias, Hayat y Murat se enamoran, pero su relación se ve amenazada por secretos y mentiras. Ask Laftan Al-Lamaz es una serie divertida, romántica y con personajes carismáticos. Si buscas una serie para pasar un buen rato y reírte a carcajadas, esta es tu opción. Ask Laftan Al-Lamaz es una comedia romántica que te encantará con su humor, sus personajes encantadores y su historia de amor improbable. Hayat es una joven ingenua y optimista que se ve obligada a mentir para conseguir un trabajo. Murat es un hombre rico y exitoso que se esconde detrás de una fachada fría y distante. Su relación es un choque de personalidades, pero también una fuente de risas y momentos dulces. La serie explora temas como la honestidad, la confianza y la importancia de ser uno mismo. Los personajes secundarios son divertidos y bien desarrollados, cada uno con sus propias historias y peculiaridades. La música es alegre y pegadiza, creando una atmósfera de diversión y romance. Ask Laftan Al-Lamaz es una serie que te hará reír, suspirar y enamorarte. Seguimos con Batam Sensin, o Eres mi patria. Esta serie de época y drama histórico se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca. Cevdet, un oficial otomano, es enviado en misión secreta a la ciudad de Esmirna, ocupada por los griegos. Allí se ve dividido entre su lealtad a su país y su amor por su familia. Batam Sensin es una serie conmovedora, con una ambientación impecable y una historia que te hará reflexionar sobre el patriotismo, el sacrificio y el costo de la guerra. La du copyright cima serie en mi lista es Muteayem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie de con diéresis copyright poca narra la vida de Süleyman en el Magnífico, uno de los sultanes mudes e importantes del Imperio Otomano. Veremos sus conquistas, sus intrigas palaciegas y su apasionado romance con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. Muteayem YZYL es una serie visualmente espectacular,
con vestuario y decorados impresionantes. La trama te mantendrá enganchado con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Ahora, vamos con y grado su con diéresis párrafo erde o dentro. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal sigue a dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp, un policua encubierto, se infiltra en la mafia, mientras que Mert, un matu superíndice 3N callejero, se convierte en informante de la policua. Sin saber que son hermanos, Sarp y Mert se enfrentan en una batalla mortal. Y grado su con diéresis párrafo erde es una serie con mucha acción superíndice 3N, suspense y un ritmo trepidante. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantendrá al borde del asiento hasta el final. La duodu copyright cima serie que quiero recomendarles es Kiral Kaik, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica narra la historia de Daphne, una camarera que acepta un trato para enamorar a Homer, un diseu más menos ador de zapatos exitoso y soltero codiciado. Sin embargo, lo que empieza como un juego se convierte en un sentimiento real. Kiral Kaik es una serie divertida, romántica y con personajes encantadores. Si buscas una serie ligera y entretenida, esta es tu opción superíndice 3N. Seguimos con Gulperi. Gulperi es una mujer que lucha contra todos para recuperar a sus hijos que le fueron arrebatados injustamente. Es una serie dramática que explora el amor maternal, la injusticia y la perseverancia. Te hará reflexionar y emocionar. La penúltima serie es Kadn, o Mujer. Una desgarradora historia sobre una mujer que lucha por criar a sus hijos sola tras la muerte de su esposo, enfrentándose a la pobreza y a todo tipo de obstáculos. Es un drama muy intenso y realista. Y para finalizar tenemos Maral, una serie de acción superíndice 3N y romance protagonizada por un ex soldado de las fuerzas especiales que abre una librería y se convierte en el protector de una joven foto superíndice 3 grafa. Combina acción superíndice 3N con una historia de amor poco convencional. Y ahí lo tienen, mi lista personal de 15 series turcas subtituladas que considero imperdibles. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad de series turcas disponibles. Los invito a explorar otros géneros y descubrir sus propias joyas televisivas. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios con sus propias recomendaciones de series turcas. Me encanta leerlos y descubrir nuevas opciones. Si te gustó este vídeo, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte mis próximos vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay una buena historia esperando ser descubierta.